Bien, seguimos. Antes vamos a orar y vamos a repasar un poco el miércoles pasado. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por las tareas que nos das para hacer, porque también es con tu poder. Gracias porque siempre estás. Gracias por lo que nos hablas. Gracias por ocuparte de nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento para entender tus planes, tus propósitos, conocer tu persona. Gracias por este tiempo en que abriremos tu palabra, en que estaremos viendo, Señor, cómo hacer para entender. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, en los que están en casa, en el nombre de Jesús. Amén. El miércoles pasado estuvimos hablando de que no solo en la Biblia, sino que hay otras formas de estudiar la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y cuando nosotros nos basamos solamente en la Biblia, muchas veces no la entendemos. Si a mí me dan una aplicación nueva, tan solo, fácil, miren, Instagram, yo no sé usarlo. En mi celular está, pero no sé para qué está. El domingo vino María y me dijo, porque haces esto, esto y esto, me habló en chino básico porque no tengo ni idea de lo que me quiso decir. No sé usar Instagram. Quiero decir que yo no soy un nativo digital, pero los que nacen ahora sí son nativos digitales, ¿entienden? Entonces, si yo a un joven le digo, lee la Biblia, factiblemente no entienda nada de lo que lee. O sea que hay que buscar otros mecanismos para entender la Biblia, para escuchar la voz de Dios. Y entonces estuvimos hablando, a ver si se acuerdan, leer la Biblia es una manera que Dios habla. ¿Qué otra manera Dios habla? Predicaciones. ¿Qué otra manera escuchamos a Dios? O la creación nos habla. ¿Qué más? Perdón, la oración. ¿Qué más? A través de otros, a través de las situaciones. Bueno, todos estuvimos viendo que Dios nos habla a través de muchas formas, su multiforma nos habla y está interesado siempre en que maduremos, en que crezcamos en el conocimiento de Él. Recuerden, y esta es la vida eterna, que conozcan al que tú enviaste. Esta es la vida eterna, lo leímos en Juan. Y después hablamos de cinco formas de disciplina para aprender, para adquirir el conocimiento bíblico. Una de ellas era disciplina de escuchar predicaciones, Salmos 119, 130, que dice, la predicación la entiende cualquier simple, o sea, cualquiera que no, la predicación de la palabra bien expuesta la puede entender cualquiera. El punto 2, yo ahí les expliqué, cuando fui a las cataratas, ¿se acuerdan? Que me explicaron y yo quedé embobado con la explicación, me encantó porque me gusta la historia, pero a mi hijo y a mi esposa fue como diciendo, ¿cuándo nos vamos de estas ruinas asquerosas? Y yo estaba en la gloria, porque me gustaba, tenía una beta ahí, un sesgo, que me gustaba lo que me estaban diciendo, me estaban enseñando, y yo estaba aprendiendo. Pero los valores de mi esposa o de mi hijo no eran lo mismo, ellos querían ver otras cosas, que nos subiéramos al ómnibus, nos fuéramos a ver toda esa agua cayendo, pero yo quería estar ahí, porque eso me enseñaba más que la contemplación. Entonces cada uno tiene su estilo, o sea que no podemos pedirle a alguien que tiene un estilo diferente al mío, que tiene que aprender a estudiar la Biblia de acuerdo a como yo quiero. Esto es para el liderazgo también. Sino que debo estar abierto para entender que cada uno tiene su forma de aprender la Biblia. Algunos, mientras uno está hablando, escriben. Otros, si escriben, se marean y no escuchan. Otros necesitan ver. Bueno, cada uno tiene su estilo. Y Dios sabe eso. Por eso nos habla en una multiforma. Entonces, primero nos habla a través de predicaciones. Después nos habla a través de leer libros cristianos. ¿De qué dije? Leer. Hoy no se lee. Y con la IA, con la inteligencia artificial, cada vez se lee menos porque le pregunto y me contesta. O sea que mi cerebro se va atrofiando. Hay lugares de mi cerebro que yo lo voy atrofiando. Entonces después, cuando quiera leer con puntos y comas, no voy a saber leer con puntos y comas. ¿Se acuerdan que les di un ejemplo sobre dónde ponemos la coma? De acuerdo, si somos hombre o mujer. Bien, si no, vean las anteriores. Después, 3, disciplina de la Biblia. 4, disciplina de meditar en la Biblia. O sea, hacer un alto, el Selah, que está escrito en Salmos y el Habacuc. Ese Selah es, hago la pausa, releo normalmente en voz alta para entender qué es lo que me está diciendo. Vuelvo a leer, vuelvo a rumiar, como se dice. Vuelvo a masticar lo que me está diciendo.
y le busco el sentido. Y último, disciplina de estudiar la Biblia, y esa es la más gruesa, ese es el guiso. En principio comenzamos con leche, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Comenzamos algo liviano, la de escuchar predicaciones. Y a veces estamos mucho tiempo escuchando predicaciones, pero no hay un crecimiento hacia el comenzar a empezar a leer libros cristianos. O sea que tan solo me escucho predicaciones. ¿Cuánto dura lo que yo escucho? Muy poco. 7%. Pero lo que leo queda un poquito más. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo e interpretando. Ya hay una actividad cerebral más intensa. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico es necesario que lo grabemos en la mente. Hoy lo vamos a ver en Romanos 12:2. Entonces dice, no se amolden al mundo, sino renueven la forma de pensar. ¿Cómo se renueva la forma de pensar si no es aplicando al cerebro lo que necesito? Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, si comienzo tomando leche, que es escuchar predicaciones, voy a continuar leyendo libros cristianos que amplíen mi panorama. Por ejemplo, cuando yo volví de allá, de ese viaje, yo me fui a leer qué obras habían hecho los jesuitas en Latinoamérica y me sorprendí de la cantidad de obras impresionantes que hicieron. Cómo enseñaron a los indios de cada lugar a adorar a Dios, por más que ellos iban a las junglas o se iban a adorar sus dioses con sus tambores y con sus formas. Cómo ellos enseñaron a los indios, supuestamente, a hacer sequias, a hacer un montón de cosas, a llevar el agua 1 kilómetro con una pendiente de 1 centímetro tan solo. ¿Cómo le enseñaron? Entonces, ¿qué hago? Me amplía el conocimiento. O sea, quiero más. Cuando encontramos un cristiano que quiere más, ese cristiano está creciendo. Cuando encontramos un cristiano que está bien como está, ese cristiano se estancó. Es un buen espejo de darnos cuenta cuando estamos estancados, cuando estamos viviendo la vida normal y siempre igual, no hay un querer más. Eso debe llamarme la atención porque hay algún pecado que está frenando. Yo no estoy queriendo conocer más de Dios. Después sigue la disciplina de leer la Biblia. Como está en un idioma neutro, para nosotros es muy difícil, era muy difícil de niños leer concupiscencias, porque habéis visto, yo no hablo así, no me la complique. Claro, nadie habla así en Uruguay. En España capaz que sí, pero acá en Uruguay nadie habla así. Porque viste, porque no viste, porque habéis visto que os he dicho. Me pongo a escribir eso y no sé ni dónde va la H. Habéis visto que os he dicho, pero entonces cuando uno ve todo eso, ¿cómo hago para leer la Biblia y entenderla? Pues ahí viene la ayuda anterior, las predicaciones, el leer libros, y cuando hay algo que no entiendo en la Biblia, voy a buscar libros o pregunto, ¿qué libro me puede ayudar en la interpretación bíblica de tal cosa? Entonces cualquiera de los que estamos acá o de los que están en casa le va a dar consejo a alguien sobre buenos escritores que te pueden ampliar el entendimiento para que tú puedas ir comprendiendo lo que dice la Biblia, porque después el siguiente es, voy a meditar en lo que me dice. No me voy a quedar, esto es todo el miércoles pasado, no me voy a quedar con, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para que condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16, 17. Y lo leo, ¿y qué medito? Tengo para meditar tanto en ese versículo, en esos dos. Tanto, pero tanto. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué yo me condeno? Cuando peco me condeno, cuando peco me escondo, ¿por qué yo me condeno? Si Él no vino a condenarme, vino a salvarme y ya soy salvo, ¿por qué no me comporto como un hijo? Y ahí empiezan las preguntas, el por qué. En la meditación de la Biblia es importante la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia es un reflejo, me va a reflejar lo que Dios quiere comparado con lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí comienza la meditación. No sino entender. Es un ejercicio también cerebral. Y por último, voy a querer más. Voy a querer más, aunque me cueste entender, voy a estudiar la Biblia y lo que no entiendo lo voy a preguntar. ¿Entendiste, Lorena? Bien. Está concentrada ella. Ella se fija en un punto así y escucha. ¿Sí? Otros necesitan ver. Yo no traje ningún PowerPoint hoy porque estaba de vago y dije no le voy a llevar nada. Bueno,
Es lo que estoy diciendo, solo leer libros cristianos, ver versiones. Hoy tenemos la posibilidad de estupidizarnos. Hoy le preguntamos a la IA, decime los versículos que hablen de no sé qué, de no sé cuánto. ¡Puf! No tengo ni que buscarlo. O sea que voy perdiendo ejercicio, voy perdiendo cosas en mi cerebro que me los proporcionan otros. ¿Se acuerdan que, no sé si fue un domingo o un miércoles, que hablamos que antes lavábamos la ropa a mano, ahora la tiramos por la ropa? O sea, todo fácil ahora, pero todo eso fácil está generando que creemos seres humanos estúpidos, seres humanos que no piensan, seres humanos que son llevados por lo que los demás quieren, nos ofrecen lo que ellos quieren y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, 5 disciplinas. La primera, escuchar predicaciones, es como tomar leche, como un niño. Después comienza a crecer en la adolescencia, comienza a leer libros cristianos. Después comienza a leer la Biblia porque quiere aprender de Dios. Después comienza a meditar en lo que lee. Y después, por último, quiere estudiar la Biblia. Si estamos estudiando la Biblia y conociendo lo que Dios quiere, estamos comiendo guiso, estamos comiendo comida sólida. Pero no está mal que en algún área estemos tomando leche. Como les dije la otra vez, al mediodía yo almuerzo, pero en la tarde tomo un café con leche. Entonces todos en algún área vamos a necesitar leche y no vianda, como dice el apóstol Pablo. Pero en otras áreas tenemos tanto guiso que tenemos que darlo. Me sobró, tengo que darlo. Eso es cuando uno comienza a dar todo lo que tiene. Ahora vamos al día de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2, me está hablando de que no se conformen, no tomen la forma del mundo, sino cambien, transformen su mente, renovándola con un propósito. ¿Cuál dice que es el propósito en Romanos 12:2? El propósito dice que es conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero lo básico es, renueva tu mente para conocer la voluntad de Dios. La mayoría, el 70% de los cristianos encuestados han dicho, yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Ahora vamos a hacer un ejercicio, no entre nosotros, yo les voy a proponer algo. Cuando ustedes están mirando una serie o una película o no sé, algo en televisión o en su celular, y está actuando un actor conocido, no sé, díganme un actor conocido. ¿Quién? Liam Neeson. Está, Liam Neeson. Está, Brad Pitt, o no sé, Angelina Jolie, así a los varones también se regodean. Bien. Entonces resulta que Liam Neeson, o Brad Pitt, o Angelina Jolie, resulta que ellos van a querer robar un banco. Y la policía los quiere agarrar y nos encontramos del lado de Angelina Jolie, de Brad Pitt y de Liam Neeson. ¿Por qué? Porque queremos que roben el banco. Pero yo soy cristiano y me puse del lado del ladrón. ¿Cómo hicieron para engañarme de tal manera que yo estoy mirando una película y me pongo del lado del tipo que está haciendo las cosas mal? ¿Cómo puede ser que de chico nosotros veíamos Rambo? Imagínense las series de Rambo, el peor actor de la historia de la humanidad, pero es lo que veíamos de chico. Rambo. Entonces resulta, o cualquier otro, pónganle otro, así sacamos la cara de Silvia Stallone. Imagínense que alguien mata a toda tu familia, mata a toda la familia del actor. Entonces el actor comienza a hacer ¿qué? Se dé venganza, comienza a matar y uno se pone del lado del actor, porque es justicia que mate a toda esa gente. Y cuando todavía no logró matar al ideólogo, uno comienza a decir, pero es fulano de tal, tenés que llegar a la casa y comienza a programar para que mate. ¿Cómo puede ser que hayan logrado tergiversar nuestras creencias? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente si estamos expuestos a cosas que nos hacen ir en contra de lo que Dios nos está diciendo? O sea que, yo escribí acá, han tergiversado mis creencias más profundas, han manipulado mis emociones a tal extremo que me pongo del lado del vengador y anhelo que muera hasta el que dio la orden de matar a la esposa del vengador. Estamos en una batalla. Leer es pelear para conservar la vida. El que no lee está expuesto a la muerte. Leer es pelear para conservar la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque todo está en nuestra contra. Todo conspira en contra del cristiano. Satanás
el mundo y tú. Va de vuelta. Lo invisible, lo externo y lo interno. Todos conspiran en mi contra. Entonces, ¿cómo hago para combatir eso? Va de vuelta. Si es Satanás, el mundo y yo que estoy en contra, porque por algo me entretengo, por algo no aplico bien el tiempo, como decía Rodrigo hoy. No uso bien el tiempo. Satanás está en mi contra, lo invisible está en mi contra, lo externo está en mi contra y yo también en mi contra. Cada decisión que tomo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo conspira para que yo vaya en contra de Dios. Por eso es tan importante leer y aprender de Cristo, aprender de su palabra, aprender de Dios, aprender de quién Dios es, porque entonces voy a tener herramientas para contrarrestar. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. No le dijo, yo no te voy a escuchar, no me importa lo que digas, mis creencias son más fuertes. No se puso a dialogar. Le dijo, escrito está, ¿y cómo sabía que estaba escrito? Uno dice, bueno, fue el que la dictó, sí, está bien, pero Jesús tuvo que aprender en la sinagoga. Él tuvo que aprender la ley y los profetas. Él se aprendió el Pentateuco de memoria como buen maestro de la ley que era. O sea que Jesús con toda autoridad le dijo lo que estaba escrito en el Pentateuco. Escrito está. Escrito está. ¿Con qué le habló? Con la Biblia. ¿Cómo yo voy a responder a ataques satánicos si no tengo Biblia en mi cabeza? ¿Cómo yo voy a responderle al mundo si yo estoy acomodado al mundo, como dice en Romanos 12:2? Estoy acomodado y hago lo que el mundo hace. Entonces el principio de aprendizaje bíblico para mí no corre. Quiere decir que voy a seguir siendo niño espiritual. Ahora, ¿cómo verificaremos cuál es la voluntad de Dios si mi mente está llena de mundo? Ahí nos da la respuesta en Romanos 12:2. Renovando la mente. Yo le puedo, Señor, renueva mi mente. Bueno, acá tenés todas las herramientas. Señor, aliméntame. Te pone toda la comida adelante, pero vos tenés que comerla. Tenés que picar la carne, comerla, digerirla. Él pone la comida. Lo mismo hace con su palabra. Yo te pongo mi palabra. Bueno, pero Señor, renová mi mente. Yo estoy escuchando prédicas. Bien, ahí comienza, pero después quiero tiempo solo contigo. Quiero que conversemos. Quiero que tengas tiempo de oración, que es otra disciplina que estaremos viendo. Proverbios 23:23. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Alguien tiene micrófono por ahí? ¿Se puede poner en pantalla? No. Proverbios 23:23. Bienvenido a Rodrigo desde allá, desde Ismael Cortina. Sí. Agarra el micrófono. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Adquiere la verdad y nunca la vendas. ¿Alguien puede vender la verdad? Si dice nunca la vendas, quiere decir que la vendemos. La vendemos por el bajo costo de un escroleo, de una película, de una serie, de horas de televisión. La vendemos, la verdad. La vendemos muchas veces cuando nos piden argumentos de la verdad que creemos y no los tenemos. Adquiere la verdad y no la vendas. Y después dice adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. O sea que la Biblia nos dice una y otra vez, el hombre más sabio de la tierra, exceptuando a Jesús, nos dice adquiere esto porque es lo importante. Porque lo demás lo termina diciendo en Eclesiastés, todo es vanidad, todo es vanidad. Trabajar de sol a sol es vanidad. Estudiar como loco sin un resultado positivo es vanidad. Vamos a hablar un poquito de estadísticas, algo que a mí me gusta. La persona promedio, joven de hoy, cuando llega a los 21 años, tiene 10.000 horas de videojuegos. Un año entero, casi, o más, 24 horas continuas de videojuegos. Cuando llega a 21 años. Ahora vamos a hablar de nosotros, los adultos. Una persona promedio invierte 6 horas por día entre las redes y la televisión. 6 horas por día entre las redes y televisión. Rodrigo nos habló de invertir bien el tiempo. Él no sabía que yo tenía preparado esto. Ellos no sabían. Ahora, en 6 horas puedes llegar a leer hoy, 6 horas, puedo leer un libro de hasta 200 páginas en 6 horas. ¿Pero qué prefiero?
que me estupidicen. ¿Cómo voy a tener una disciplina de aprendizaje bíblico si no la quiero aplicar? La disciplina cuesta, le dice a nuestra carne no y le dice al espíritu sí. La disciplina alimenta al espíritu, lo otro alimenta la carne y me amoldo al mundo, lo que el mundo quiere, que yo sea parte de su rating. Si miras televisión 1 hora menos por día, 1 hora menos por día, en 6 meses leíste toda la Biblia. 1 hora. 1 hora que tú dediques a leer la Biblia por día, en 6 meses la leíste toda, de punta a punta. Y vas adquiriendo conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Seguimos viendo televisión. ¿Por qué? En definitiva, no reconocemos que estamos siendo adictos a lo que se ve y esclavos de lo invisible. Va de vuelta. Estamos siendo adictos a lo que se ve, al mundo, y esclavos de lo invisible. Satanás y mi propio yo. Hago la pausa porque deberíamos pensar, meditar, cuánto de esclavitud tenemos. ¿Qué hacemos después de cada reunión? ¿Llegamos a casa? Porque alguien me tiene que entretener. Pero si llegamos a casa y leemos, la noche no es la mejor hora para leer. Sin embargo, es mejor leerse dormirse leyendo. Mejor dormirse leyendo que mirando una pantalla que me está disparando luz azul que le pega a mi cerebro y después me cuesta dormir en la noche. Sabiendo que nos hace mal. Es mejor dormirse leyendo. La mejor hora para leer es en la mañana temprano, cuando me despierto. Mi mente está ávida de todo lo que me va a dar el día. Y yo comienzo pan, y voy disciplinando mi mente a que lea. Pero no es lo que hacemos. Entonces, estamos siendo adictos a lo que se ve y esclavos del que no se ve. Y Jesús dijo, y el apóstol Pablo dice, anden en la libertad con que Cristo los hizo libres. Para eso es una elección. En definitiva, hoy te digo, dime lo que lees y te diré quién eres. Escríbanlo porque eso está bueno. Dime lo que lees y te diré quién eres. Gracias a Dios, mi padre tuvo la sapiencia de no comprar un televisor, primero que no había plata. No, en ese entonces no teníamos plata, nunca, pero bueno, no había dinero para comprar un televisor, entonces había sí para traer libros. Y mi padre traía libros, traía revistas, revistas de cuentos, como era D'Artagnan o Fantasía, no sé cómo se llamaban esas. ¿Y qué nos enseñó? A leer, todo lo que caía en nuestra mano leíamos. Había cosas que no valían la pena, pero otras sí. Entonces nos hicimos adictos, por lo menos en mi caso, a la lectura. Y con la lectura cambia el vocabulario, adquirís palabras nuevas y sabés cómo escribirlas. No como hoy cuando uno ve un WhatsApp que dice, hoy ¿con qué lo escribió? Con egipcio aprendió a escribir. Ponen la H donde no va, yo qué sé. Nos puede pasar a todos, pero eso me habla que falta de lectura. Entonces dime lo que lees y te diré quién eres. Cristiano que no lee la Biblia debería preguntarse si alguna vez entendió lo que es la salvación. Si un cristiano no tiene ganas ni intención de leer la Biblia, debe preguntarse si es cristiano. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo cuando el Señor Jesús nos trae a salvación es querer comer. Grita porque tiene hambre. Grita porque quiere comer. ¿Qué? Leche. Y nosotros a veces los adultos le damos guiso a alguien recién nacido. Quiere comer leche, quiere que le den la mamadera y que come leche. Tiene hambre. ¿Qué pasa con nosotros que se nos fue el hambre? Estamos siendo esclavos de lo invisible. Ahora, vuelvo al punto. Si leemos la Biblia y no la entendemos, ¿qué debo hacer para entenderla? Vamos a ver hoy una forma de leer la Biblia y vamos a practicarla entre nosotros
entre los que están en casa y entre los que estamos acá, vamos a practicar una forma de leer la Biblia que nos puede traer luz de lo que nos está hablando, para que nos quede más fácil. Bien, hacemos una práctica. Vamos a leer. Yo lo voy a leer, creo que me va a llevar 10 minutos, capaz que ni tanto. Voy a leer el libro de Jonás, los 4 capítulos. Versión Nueva Traducción Viviente. ¿Todos conocemos la historia de Jonás? ¿La sabemos realmente o la leemos? Bien. Jonás era un profeta que factiblemente perteneció a una escuela en la que estuvo Amós también. Entonces, este profeta, comienza el capítulo 1, versículo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. ¡Oh Señor!, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y después continúa diciendo, en el capítulo 2, lo que pasa con Jonás, que Jonás estuvo en la panza de ese pez, oró al Señor y dijo en versículo 2, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar, me has expulsado, bla, bla, bla. Bueno, y allí sigue diciendo, entonces, versículo 10, 2:10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El Señor, capítulo 3, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de la manada sobre los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen luto, bla, bla, bla. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Quizá contenga su ira. Versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. El capítulo 4 habla del enojo de Moisés, de Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?
Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual sin mencionar a todos los animales. ¿No debería yo sentir compasión por esta gran ciudad? Ahora bien, ¿cómo hago para sacar la riqueza de lo que acabo de leer? 4 capítulos nada más. Y uno dice, bueno, está, pero Jonás que no obedeció a Dios, hay una canción que dice, Jonás no obedeció a Dios, ¿cómo? Ahí está, alguien que tiene unos años igual que yo. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y se lo tragó. En realidad lo tiraron del barco por la tormenta, sí, claro. Y después vino un pez muy grande y se lo tragó. No fue una ballena, sino fue un pez muy grande. Ahora bien, ¿cómo hago para adquirir la riqueza que tiene el libro de Jonás? Haciendo preguntas. Cristiano que no hace preguntas, cristiano que no quiere crecer. Los discípulos le hacían preguntas a Jesús cuando no entendían. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo es lo otro? No entendí lo que dijiste. Repetime. Cristiano que no pregunta. Yo me entero a veces los miércoles que yo digo, bueno, queda abierto para preguntas. Y el domingo vienen a preguntarme. Perdón, ¿y el miércoles? No, porque delante de todos. Yo le dije a esa persona, la próxima vez que vengas un domingo a preguntarme lo que tenías que preguntar el miércoles, no te voy a responder. Porque el momento de preguntas te quedaste del miércoles hasta ahora sin resolverlo y tampoco buscaste la respuesta. O sea que no hay una actitud tuya de querer aprender. Claro que primero le quedó la trompa acá y después me dijo, tenías razón. Bueno. Ahora vamos a esto. Vamos a hacerle preguntas al texto. ¿Qué enseña sobre la desobediencia? Tiene consecuencias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más enseña de la desobediencia? Sí. Pecado. Es pecado. ¿Qué más? ¿Afecta a otros? Obviamente no cumple el propósito. Me gustó el tema afecta a otros. Se dan cuenta que otros vivieron una tormenta por culpa de uno, ¿no? Afecta a otros la desobediencia. ¿Qué más? ¿Por qué Jonás desobedece? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué desobedece? Javier está diciendo, para los que están en el Zoom, que él sabía que esa ciudad eran unos sanguinarios, no malvados. Malvados queda muy bíblico. Eran sanguinarios, realmente sanguinarios. Los asirios eran sanguinarios. ¿Qué? Bueno, pero eso es, ya es una conclusión. Yo estoy preguntando por qué. No porque se levantó como juez, sino por qué desobedece. Sí, sí. Dice que Jonás los juzgó. Y por eso, bueno, y por eso es que dijo, ahí no voy.
¿Qué más hizo Jonás al desobedecer? Nosotros con el diario del lunes, cuando desobedecemos, ¿no dice su palabra, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿Dónde puedo esconderme que no estés ahí? ¿Cuánto me enseña sobre la desobediencia de Jonás? Su desobediencia. Primero hizo un intento de huida. ¿No lo hacemos nosotros? Después un ocultamiento. Se fue a dormir mientras estaba la tormenta y todo lo que estaba pasando. Esto se me está cayendo. Después, no asume su responsabilidad como profeta. Se va a dormir. No asume su responsabilidad como líder, como anciano de una comunidad. No asume, se va a dormir, se esconde. Y por último, todos tienen la consecuencia del pecado de uno. Me está enseñando. ¿Por qué obedece Jonás? Cuando le pregunto al texto, un tipo que hace lo mismo que he hecho yo muchas veces, se esconde, se va, no quiero, tenés que ir a visitar a tal, tenés que perdonar a tal, no quiero, no tengo ganas, no sé qué, pongo las mil excusas. ¿Por qué terminó obedeciendo? Lorena dice porque conocía a Dios y sabía. Mercedes dijo porque no le quedaba más remedio. ¿Carlos? Dice Carlos, Dios lo llevó al lugar donde tenía que ir, no tenía otra opción. ¿Por qué obedeció? Estamos sacando conclusiones del texto. Era muy orgulloso, pero ¿qué pasó? ¿Por qué terminó obedeciendo? Nicolás dice que lo que le pasó dentro del pez le dio tanto temor que después obedeció porque si no sabía que podía haber algo peor. ¿Lorena? Ahora vamos a llegar ahí. Lorena se está adelantando. Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Era uno de los adelantados que llegó al Río de la Plata, igual que Hernandarias. Entonces, Jonás termina obedeciendo. ¿El pez obedeció? ¿Lo habían pensado? Dios le dijo que lo hiciera, Dios le dijo que lo vomitara en la playa. El pez obedeció. ¿Qué me está diciendo? ¿Sobre qué gobierna el Señor? Vamos a hacerle una pregunta. Soberanía. Preguntémosle sobre soberanía. ¿Quién mandó la tormenta? ¿Y Dios mandó una tormenta? ¿Quién mandó el pez? ¿Y Dios envió el pez y que se lo tragara? ¿Y Dios hizo que el pez lo escupiera? ¿Y Dios hizo? Y lo vemos continuamente. ¿Y Dios hizo? ¿Y Dios hizo? ¿Y Dios hizo? O sea, Él está al control de todas las situaciones. Y cuando nosotros, sus hijos, peleamos en contra de Él, nos va a doler, pero va a terminar haciendo el propósito para el cual nacimos. Tú eliges con dolor, como decía Luis, en ballena o en barco. Vos elegís cómo vas. Sí. Ahora voy. ¿Quiénes oraron y por qué? Lo que me está diciendo Lorena es que Dios salió glorificado porque los del barco terminaron honrando a Dios o glorificando su nombre. Bien. ¿Quiénes oraron y cuándo? Ah, por eso yo lo voy traduciendo. Sí, Susana. Traduciendo, no, repitiendo. A ver en el Zoom. Porque Dios siempre hace su voluntad. Bien. Dios es, hablando de su soberanía, ¿no? Bien. Ahora la pregunta que estoy diciendo es, ¿quiénes oraron y por qué? Yo le pregunto al texto, quiero hablar de oración, quiero saber sobre la oración, y me lleva a Jonás. Y empiezo a ver, ¿quiénes oraron?
Primero oraron a sus dioses. Después, ¿qué pasó? Vienen y reconocen en Jonás, ora a tu Dios. Y después terminan orando a nuestro Dios. ¿Cuándo oró Jonás? En el pez. ¿No dice? En el medio del problema. Y Dios lo escuchó. O sea que cuando los marineros estuvieron en problemas, oraron. Cuando Jonás estuvo en problemas, oraron. ¿Qué me enseña sobre la oración, Jonás? Escucho. ¿Qué? Oramos cuando estamos en problemas, dice Lorena. Pero ¿qué me enseña a mí sobre la oración? Debo orar cuando estoy en problemas. Pero si ellos estaban en problemas, oraron y Dios los escuchó, ¿no me va a escuchar a mí? Señor, estoy en un problema. Aunque sea de desobediencia, aunque sea horrible, aunque sea espantoso lo que dice, si oro, Dios me va a escuchar. Soy su hijo. O sea que me está enseñando tanto sobre tantos temas. Vean. Jonás 1:17. Después de ser tragado por un pez grande, Jonás ora a Dios, reconociendo su poder y prometiendo obedecerle. Jonás 3:1-3. Dios le habla a Jonás nuevamente, esta vez ordenándole que vaya a Nínive y predique el mensaje que le dará. Él obedece. Jonás se levanta y va a Nínive cumpliendo el mandato de Dios. ¿Después de qué? Que Dios lo hizo pasar por una prueba. Fue Dios que lo metió ahí. Entonces, ¿qué me está enseñando Jonás? Me está advirtiendo con luces amarillas. Cuando tú te alejes de la voluntad de Dios, ten cuidado porque te va a pasar por el fuego y por el agua. Él va a hacer su voluntad. Siempre. Yo no quiero. Pues Jonás no quiso. Entonces, cuando le hago preguntas al texto, los ciudadanos de Nínive y el rey, ¿por qué terminan haciendo la voluntad de Dios? Gente totalmente sanguinaria y termina decretando luto, decretando ayuno hasta los animales, con un temor de Dios que no tenía Jonás. Ahora vamos al otro punto. ¿Qué me enseña Jonás sobre el enojo? Claro, pero eso es una conclusión. ¿Por qué se enoja Jonás? Ahí Fernanda dijo es innecesario. Pero ¿por qué se enoja primero? Porque a ver si yo también me enojo por las mismas cosas. Se enoja por la injusticia. No merece. Por eso no le predico el Evangelio. Por eso no le hablo de Cristo. No merece. Ellos no merecen. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos somos así? ¿Cuántas veces un cristiano está débil en la fe y de repente viene el Señor y dice, te levanto para que hagas mi voluntad? Ese va a levantar el Señor. La verdad que es el que menos merece. Rubén redondeó, nos levantamos como juez. ¿Por qué se enoja Jonás? ¿El por qué? ¿Por qué se enoja? A ver si yo me comparo. No estaba de acuerdo con la decisión de Dios. Muy bien. Dice Fernando, los ninivitas fueron los que destruyeron, o sea, descuartizaron su familia. Entonces él tenía un motivo real. Pero Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Y nosotros huimos de ellos. Entonces cuando vemos Jonás y nos comparamos, pará. ¿Y por qué se enojó Jonás? Por todo esto que estamos hablando. ¿Cómo hace para lidiar con su enojo? También me enseña. ¿Cómo hago yo para lidiar con el enojo? El enojo normalmente en nuestro cerebro genera un loop, genera un círculo vicioso y yo no puedo dejar de pensar en lo que está mal. Eso es el diablo interno que tengo, el enemigo interno, no el diablo, el enemigo interno que tengo. Y seguimos pensando cuando en Filipenses nos dice, piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. ¿En qué pienso yo? En lo que recibo.
Les voy a dar una premisa. Una premisa. La escribí por acá. La atención es el comienzo de la devoción. Cuando yo presto atención a algo, es el comienzo de la devoción. Eva prestó atención a un fruto y comenzó la devoción. La atención, estás escribiendo, Nico, la atención es el comienzo de la devoción, a lo que yo le presto atención. Por eso el apóstol Pablo me dice, José, renova tu mente. ¿Cómo? Y fíjate a lo que le estás prestando atención. 6 horas de televisión o redes. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Acaso no soy como Jonás, huyendo de leer la Biblia, de tiempo de oración, de cosas que me alimenten, o poner en YouTube alguna prédica en vez de series que no me proveen nada? Series que tienen asesinatos, que tienen pornografía, que tienen todo lo que a mí me gusta, que tienen violencia, o horas mirando fútbol, lo que sea, estoy entretenido. Entonces el apóstol Pablo me dice, pero hay una forma, renova tu mente. ¿Cómo vas a conocer a Dios, que es agradable, que es perfecta su voluntad, si tenés más mundo que lo que Dios dice? O sea que la atención es el comienzo de la devoción. Entonces, ¿cómo afecta el enojo de Jonás a otros? ¿Cómo afecta? Los destruye casi. ¿Qué más? ¿Cómo afecta el enojo a los demás en el caso de Jonás? Es que en realidad el enojo no afectó a los demás, lo afectó a él. Bueno, pero ellos vivieron la consecuencia. Porque él terminó haciendo la voluntad de Dios como quiso, como Dios quería, pero otros vivieron la consecuencia. Si él hubiera tomado el barco rumbo a Nínive, ¿hubiera levantado una tormenta el Señor? No. ¿Qué pasó en los que estaban alrededor de él? Póngase por un minuto, Jonás se acuesta a dormir, se levanta una gran tormenta y yo soy uno de los que está marineros en el barco. No sé qué está pasando. Pero me pongo a remar y me asusto. Y cuando me asusto, ¿qué pienso? En mi familia, no me va a ver más, en esto, en el otro, en aquello. Despierta un montón de temor. Cuando nosotros nos enojamos, le hacemos daño a los demás. Causamos mal en los demás. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó y, en el caso de él, vivió las consecuencias. Nuestro no. Somos un cuerpo. Cuando tú te enojas, Jesús dice, eres homicida. ¿Cómo esas palabras no nos gustan? El que se enoja contra su hermano, peca. Él estaba enojado contra Dios. ¿Y quién vivió las consecuencias primarias? Dios lo llevó al arrepentimiento. Pero había que estar en los zapatos de esos marineros que estaban viviendo algo que no tenían ni idea de por qué. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ni idea por qué? Tenemos a alguien al lado que está enojado con Dios y estamos viviendo las consecuencias. Una vez participamos con Carlos y Laura de un seminario que decía, ojo con el enojo. ¿Se acuerdan? Entonces el enojo afecta a otros, me lo enseña él. Ahora, cuando él está orando, ¿seguía enojado? Sí, me dicen. ¿Lo vieron ahí? En el capítulo, sí. Allá. ¿Va a hablar María? Cuando oró al pez, él nunca se arrepintió de la decisión que él tomó de irse. ¿Pero seguía enojado? Y sí. O sea que podemos orar aún enojados. Y Dios nos escucha. Pero podemos orar y seguir enojados. Cuando predica, ¿estaba enojado? O sea que podemos predicar su palabra y seguir enojados. Y seguir pecando. Todo me lo enseña porque le hago preguntas a Jonás. También. ¿Por qué el autor de Jonás dedica todo un capítulo, el capítulo 4, al enojo?
Porque en realidad, si uno ve 4 capítulos y uno entero dedicado al enojo de un profeta, ¿por qué dedica un capítulo entero a hablar del enojo? ¿Qué creen ustedes? Nos quedan 10 minutos. ¿Cuál fue el pecado original de Jonás? ¿La desobediencia? El enojo. Entonces, termina diciéndonos, fíjense el capítulo 4, vamos a buscarlo. Fíjense, versículo 10, el Señor respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar sus animales. ¿No debería yo sentir compasión por esta gran ciudad? Tiempos después Jesús dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se fijan en cosas chiquititas así y su vida es un desastre así de grande. Eso le está diciendo a Jonás. Tú te preocupas porque te quedaste sin trabajo. ¿Y acaso yo no estoy interesado en que toda la gente que te rodea me conozca? ¿Acaso el trabajo no va y viene y yo te lo doy cuando quiero? ¿Quién fue que hizo crecer la calabacera? Dios. ¿Quién hizo que se secara la calabacera? Dios. ¿Quién mandó un viento recio caliente sobre Jonás? Dios. Todo lo hace Él y su soberanía. Todo me lo enseña Jonás porque le hago preguntas. Entonces cuando me enfrento al texto tengo que hacerle preguntas. No es tan solo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiero yo saber de Él? ¿Qué me está diciendo? Señor, estoy enojada, estoy enojado. ¿Qué pasa conmigo? Jonás. Los demás van a vivir las consecuencias de mi enojo. Los demás, también aquellos que necesitan de Cristo, se va a retrasar el tiempo en el que yo debo haber llegado a darles el mensaje. Pero después cuando lo da, sigue enojado. Yo no veo acá que Dios le diga, te perdono. No se le fue. No se le fue. Entonces, si no se le fue en enojo, ¿cuántos de nosotros tapamos? Y cuando alguien rasca, ¡puf! Pero entonces el pecado del enojo sigue estando ahí. Al final, creo que hablamos una vez en una prédica, el pecado del enojo siempre es contra Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas los llevan hacia el propósito que Dios tiene para ellos. Todas. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice, oren sin parar, oren continuamente. ¿Y después qué nos dice? Ded gracias en todo, no por todo, en todo. En el pez, en el barco, donde estés, da gracias porque estás dentro de su voluntad. Todo eso me lo enseña Jonás, porque le hicimos preguntas. Entonces, a mí me gustaría que ustedes practicaran, todos los que están en casa también, que pudieran practicar, tomar un capítulo o tomar un libro cortito y hacerle preguntas. ¿Qué me habla sobre la soberanía de Dios? ¿Qué me habla sobre la ansiedad? ¿Qué me habla sobre el enojo? ¿Qué me habla sobre un tema específico? Capaz que elegís algo y no te habla nada. A ver, una pregunta. Entendiendo que, como yo decía, que muchas veces retrasamos los tiempos, la persona de Nínive no se les predicó en tiempo porque Jonás, sí. ¿Por qué el Señor, si bien es un trato con el corazón de Jonás, no envía a otro? Para que sea en el tiempo del Señor. Contéstame ahora. Ahora bien, dice Fernanda, no somos indispensables. Ahora, si Dios hubiera enviado a otro, ¿cómo hubiera quedado el libro de Jonás? Volvemos al punto. ¿Dios está pensando en Fernanda o está pensando en miles de millones que leyeron el libro de Jonás? Entonces Dios termina el libro de Jonás de una manera en que nos dice, ¿te enojas? Te haces daño y haces daño a los que te rodean. Y no cumplís mi propósito, pero ¿sabes qué? Lo vas a hacer y punto. A Jeremías le dijo
Jeremías, no me importa lo que digas. Naciste para ser profeta. Vas a hacer lo que te diga y vas a decir lo que te diga. Tuvo opción. Jesús tuvo opción. Si es posible, pasa de mí, mas hágase tu voluntad. ¡Pah! Esta es mi voluntad. ¿Y por qué nosotros creemos que tenemos opción? Porque no conocemos la Biblia. Cuando nosotros conocemos la Biblia, vamos conociendo lo que Dios quiere y la forma que Dios quiere, entonces vamos teniendo en cuenta que no tenemos opción. Enojado o no, Dios nos va a usar igual. Sí. Creemos que retrasamos, porque Dios ya sabía esta situación, ¿verdad? Dios ya sabía todo esto para que nosotros pudiéramos aprender, pero ya sabía todo esto. Sabía cuándo realmente iba a llegar el profeta. Sí, Carlos. Muchas de estas discusiones nosotros las tenemos porque tenemos un paradigma y creemos que si nosotros no hacemos algo, Dios va a enviar a otra persona. Y está totalmente equivocado. Dios nos da un don y nos da un ministerio para una tarea. Eso que nosotros decimos, bueno, si vos no vas y ocupás tu silla, la va a ocupar otro, es mentira. Tu silla es tu silla. Vos tenés tu lugar dentro del plan de Dios. Dios lo va a hacer contigo, a tiempo o fuera de tiempo. Nuestro. Pero, claro, nuestro. De Él son sus tiempos. De Él son sus tiempos, pero en nuestro tiempo o en el de Él. Pero lo va a hacer. No debemos creer la mentira esa que, bueno, si Dios mandó a Fernando a hacer algo y Fernando no lo hace, bueno, tengo que ir yo, tengo que tapar el agujero. Esto no va con el mensaje del domingo, ¿no? Pero tengo que tapar el agujero. No, lo tiene que hacer Fernando. Y lo va a terminar haciendo Fernando. Ahora, cuando yo hago la tarea de Fernando, ahí sí me estoy metiendo en un lugar que no me corresponde. Exacto. Porque estoy actuando yo por orgullo, creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la de Abraham. Me engaño. Estoy haciendo la de Abraham cuando tuvo el hijo con la sierva. Después trajo consecuencias. Ahora, Saúl, cuando Dios lo desechó, ¿recuerdan la historia de Saúl? Dios levantó a David. Cuando lo desechó, ¿dejó de reinar? Siguió reinando hasta que fue el día de su muerte. Mientras tanto, Dios estaba preparando a David para que continuara el reinado. Pero Saúl siguió reinando, sin el apoyo, pero siguió reinando. Dios no hizo, no lo mató y puso a David enseguida. Estaba preparando a David. Entonces, cuando vamos a su palabra, a buscar, a querer leer y comenzar a meditar, debo hacerle preguntas. Es una excelente forma de ir aprendiendo lo que el texto me quiere decir. Y lo voy comparando con mi vida, porque yo me enojo igual que Jonás, otros viven las consecuencias igual que Jonás. Yo he venido a predicar hace mucho tiempo, pero venía a predicar enojado con mi esposa cuando teníamos problemas, y teníamos una discusión 10 minutos antes de venir. Yo decía, Señor, yo no soy digno de ponerme a hablar de tu palabra cuando tengo un problemón en casa que no me estoy pudiendo comunicar con mi esposa. Silencio. Te di el mensaje. Dalo. Yo no te pregunté lo que estás viviendo. Dalo. Yo soy soberano. ¿Cuántas veces vine, Señor? ¿Cómo voy a dirigir la alabanza si mi corazón está roto? Quiero sacrificio de alabanza. Olor fragante. El olor a muerte es olor fragante para Dios. Así que ahora vas a adorarme como me debes adorar. Una de las mejores alabanzas debe haber sido cuando yo estaba hecho pedazos. Quiere decir que cuando alguien dice, voy a dejar mi lugar porque no me siento bien, ¿preguntaste? Porque vas a terminar en un barco, con una tormenta, otros viviendo las consecuencias porque tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y el pueblo vive las consecuencias. Todo eso me enseña Jonás. ¿Pero por qué? Porque uno se detiene y comienza a hacerle preguntas. Tema enojo, tema temor, porque los marineros, ya voy, los marineros tuvieron temor. ¿Quién más tuvo temor? Sí, los marineros, el capitán, todos los que estaban en el barco. ¿Quién más tuvo temor? Al final, pero en el camino, ¿quién más tuvo temor? Jonás en el vientre del pez. Le hizo quickie.
Imagínate vivir la que vivió él. ¿Quién más temió? Los de Nínive cuando escucharon a Jonás. ¿Qué hacen todos cuando tienen miedo? Oran. Todos oran cuando tienen miedo. Nosotros cuando tenemos miedo buscamos soluciones humanas. Qué bueno sería que esta comunidad se transformara en una comunidad que tiene problemas, ora, tiene problemas, ora, tiene problemas, ora y busca del Señor. Qué bueno sería que la iglesia fuera así. ¿Por qué? Señor, 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 como la viuda con el juez, Señor, Señor. Y eso es una disciplina espiritual. ¿Ibas a decir algo? Micrófono, acérquenle ahí. Cuando decías recién que, digamos, en los errores, cuando vos decís, bueno, no tenía que haber hecho esto, dentro de la soberanía de Dios, cuando Jonás dijo, no voy, ya estaba planeado que sea así, porque incluso cuando lo tiran del barco, dice, todos esos marineros iban a creer. Sí. Y lo iban a servir. O sea, si no pasaba eso, esas personas no iban a conocer de Dios. También. Ahora, vieron que él dice, tírenme y apenas me tiren la tormenta se calma. Porque dice, yo tengo temor de Dios. Disculpe la expresión, me estás jodiendo. Si tenés tanto temor de Dios, ¿por qué no haces su voluntad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Porque yo amo a Dios. ¿En serio? Él dice, si me aman, hagan lo que les digo. ¿Lo hacemos? Les doy una cortita. Con esto termino. En el Nuevo Testamento, ¿es correcto dar el diezmo? El diezmo era algo para los levitas en el antiguo, ¿verdad? El 10% de lo que ganaban se ponía para... Los levitas estaban dedicados a la obra del templo, a todo lo que tenía que ver con lo religioso y ministerial. Ellos recibían la ofrenda del resto de las 11 tribus para que ellos sobrevivieran y vivieran bien. Entonces pregunto, el diezmo. No se animan a contestarme. Bien, está bien que se queden callados, porque está la duda. Pero si yo estoy poniendo el diezmo, ¿está mal las preguntas que están volando en la cabeza? Si vamos a hacer la ofrenda del Nuevo Testamento, es todo, no es el diezmo. Es tu casa, que tenés que venderla y dar el dinero. Es tu auto, que tenés que venderlo. Lo que ganás en el trabajo. Esa es la ofrenda del Nuevo Testamento. Pero como nosotros nos queremos quedar con el 90%, damos el 10% y nos sentimos bien. Pero la ofrenda del Nuevo Testamento es todo. Todo. Yo administro. Como nos dijo hoy Rodrigo, administro el tiempo, pero es de él. Administro el dinero, pero es de él. Y doy el 10% más, ¿no? Aquellos que ofrendan, porque la ofrenda es mayor que el diezmo, lo hemos repetido 1000 veces. ¿Por qué? Porque fluye de mi corazón. El diezmo es una obligación, está bien, y está bien darlo. Yo no digo que no, porque es una ofrenda, pero la ofrenda que doy de corazón es, esto lo traje para ti, Señor. Lo traje para que seas a un misionero, para que termine la pieza de los niños. Esto lo traje para ti, para tu obra. Fluye. Y eso es lo que al Señor le agrada. Por eso dejó escrito a una viuda que dio todo lo que tenía. Y era una miseria. Y los ricos ponían un montón. Y uno dice, wow, cuánta ofrenda. Puso 2 moneditas de cobre. No valían nada. Esta viuda dio todo lo que tenía. Esa ofrenda la dejó registrada. Pero ¿por qué nosotros pensamos y nos engañamos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Debemos aprender y debemos hacer preguntas. Debo preguntarme o ver cuántas horas dedico a lo que no me hace bien. Porque cuanto más horas dedico a cosas que no me hacen bien, eso que no me hace bien va a ser parte de mí y lo voy a llevar conmigo. Yo veo cristianos que hablan más de series de Netflix y de la Biblia. ¿Qué es lo que más tienen en su cabeza? Series que van y vienen. Oh, ¿viste la serie del calamar? Ni se me ocurre ni poner la serie del calamar. ¿Para qué? Si escuché comentarios que es una cosa horrible, no me edifica. ¿Para qué voy a mirarla así? Es decirle no.
y comenzar a decir, Señor, ¿qué libro leo? Y preguntar, ¿qué libro puedo leer para empezar a conocer? ¿Qué libro puedo leer que me enseñe sobre interpretación bíblica? Ah, no, muy complicado. Bueno, dime lo que lees y te diré quién eres. ¿Abierto a preguntas? Pregunten sin miedo. El domingo no recibo preguntas. ¿Se acuerdan del Salmo 1 que estuvimos estudiando? ¿Se animan a hacerle preguntas? ¿En casa ninguna pregunta? Me gusta porque ahí abajo en la tele veo a Gabriel y a Stephanie. Los dos juntitos ahí parecen un matrimonio. Gabriel está en los controles allá arriba, como siempre, pero vos estás al lado de él en la pantalla. Eso es lo que estoy hablando. Y Stephanie me dice, ¿de qué habla? Hay delay. Bien, Salmo 1, práctica, 10 minutos máximo. A ver, pregunta. ¿Por qué Dios le dio 40 días a las personas de Nínive? ¿Por qué Dios qué? El número 40 en la Biblia tiene que ver con, en algunos casos, con desierto. Es un número muy especial. No tiene por qué haber sido 40 días específicos, sino es el tiempo de Dios para. Entonces, cuando le dio 40 días, te está diciendo, medita en tus caminos, verifica lo que estás haciendo y vendrá mi juicio, mi arrepentimiento. Por eso le dijo, en 40 días va a suceder esto. Es el tiempo que tienes. Ahora, Rodrigo nos dijo, ¿cuántas navidades te quedan? ¿No me preguntó hace un rato? ¿Cuántas navidades nos quedan? Sí, estás ahí. Va a hablar Nicolás. ¿Cómo hacer para, no sé si dominar el enojo, pero sí para tratar en él con las disciplinas espirituales y que nos estás enseñando en este tiempo, ¿no? Bien, ¿qué dice la Biblia cuando te enojas? Sí, yo pienso que lo que No. tengo que hacer es arrepentirme. Lo que vos pienses, ¿qué dice la Biblia sobre el enojo para ti? ¿Qué pasa cuando tú te enojas? Estoy pecando. Bien, ¿qué deberías hacer? Y arrepentirme. Segundo, Confieso, me arrepiento y cambio. Pero eso que acabas de decir, el ejercicio de la confesión es una disciplina. Y cuando vos vayas 1, 2, 3, 4, 5 y le digas, Señor, me enojé, Señor, me enojé, Señor, me enojé, te va a empezar a dar vergüenza. Y la próxima vez que te vayas a enojar, Señor, otra vez. Y el Señor va moldeando nuestro carácter a través de la confesión. Y me va a llevar a buscar en su palabra. Y voy a ver a Moisés, el más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Después de la vida que tuvo, pero primero mató a un egipcio. No era tan manso. Fue tratado para llegar a ser el hombre más manso de toda la tierra. Nicolás va a ser tratado por el fuego y por el agua hasta que digas, ya me tocas y no me enojo, porque estoy viendo más allá. No estoy viendo la calabacera, estoy viendo los 120.000 que me van a escuchar y van a recibir a Cristo. Cambia tu forma. Recuerda lo que te dije. La atención es el comienzo de la devoción. Cuando damos atención al que me estaba ofendiendo, le estamos dando el poder que nos gobierne. Pero cuando el que me está ofendiendo, lo miro como diciendo, lo que está saliendo de su corazón le pertenece a él, no a mí. ¿Por qué yo me debería enojar? Me habló mal. ¿Y? Si habló mal es un problema de él, no mío. Si insultó. Ah, insultaste a mi madre. Pobre muchacho, no sabe quién es mi madre. Los botones que hacen que nos enojemos, eso es lo que va tratando el Espíritu Santo. Pero te lo va a mostrar. ¿Y esto?
Confesión. Perdóname, confesión. Raíz ni guía, confesión. Cada cosa que nosotros traigamos, confesión es la manera. Confesión verdadera, ¿no? No bla, bla. Bien. Ahora nos quedan 5 minutos. ¿Hay otra pregunta? ¿A Fernanda le llama la atención? A pesar de la desobediencia de Jonás, el Señor usó eso para los que estaban, la salvación, lo que dijo Fernando hace un rato. ¿Y qué te llama la atención? Y no pasaba nada. ¿O no? Hubieran sido salvos igual. El plan estaba que sean salvos todos. Ajo, nas, me gustó. Un ajo, una marca de ajo nueva. Ajo, nas. Sí, Mercedes. Sobre eso mismo, tú dijiste algo que a mí me llamó la atención. Nunca dice que Dios perdonó a Jonás, No. pero porque Jonás nunca pidió perdón. No. O sea que Dios nos utiliza, o sea, corremos el riesgo de estar haciendo las cosas para Dios sin tener nuestra vida en orden, que otros puedan ser salvos a través nuestro, pero nosotros estar perdidos. Sí, ¿Es así? sí. Quizás no perdidos de ser salvos, ¿no? Pero El domingo yo citaba un texto de que no todo el que me dice Señor, Señor, y entonces allí los discípulos, en este caso no es los discípulos de Jesús, sino aquellos que dicen Señor, Señor, el mismo Señor les dice, no, ellos le dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Puede parecer que estamos haciendo la obra de Dios, pero no de la forma correcta, y eso, no, como comentaba también, citando al apóstol Pablo en 1 Corintios, la obra está hecha. Nosotros podemos ser salvos como por fuego, pero la obra no permanece. Entonces, tenemos que cuidar qué es lo que estamos haciendo, sí, pero tenemos que cuidar, como vos decías, la motivación de por qué lo hago. Lo hago porque amo a Dios, lo amo porque Dios primero me perdonó a mí, me dio la salvación. ¿Lo hago por eso o lo hago para sentirme bien? Porque puedo estar haciendo la obra de Dios, pero no para Dios. la mayoría de las veces nos sentimos bien. Cuando a veces el hacer la voluntad de Dios no nos hace sentir bien. Amar a los enemigos no me hace sentir bien. Perdonar a gente que no me hace sentir bien. O sea, a mi carne no le gusta. A mí me sorprende Pedro. ¿Cómo pudo negar a Jesús? Vivió con él. ¿Cómo pudo traicionarlo? Vivió con él. Me sorprende Judas, viviendo con Jesús. ¿Cómo lo traicionó por plata? ¿Por qué uno fue salvo y el otro no? Vos tenés la respuesta. Uno, cuando Jesús lo miró, lloró amargamente por su pecado. El otro tomó su decisión. Si hubiera venido a Cristo y hubiera pedido perdón, bueno, quizás no, porque estaba destinado en Isaías, que era boleta, ya se sabía. Pero Pedro fue perdonado. Una frase que dijiste vos hoy al principio, hablando de Romanos, que han tergiversado más sus creencias más profundas. Sí, empecé diciendo, tergiversaron nuestras creencias más profundas. Exacto. Cuando nuestras creencias son tergiversadas, hacemos cosas que no son correctas, no son dentro del plan de Dios. Exacto. Carlos dice, cuando nuestras creencias son tergiversadas, hacemos cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces, Satanás, el mundo y nosotros mismos, lo invisible, lo externo y lo interno, conspiran contra nosotros. Tenemos que disciplinar nuestra vida. Tenemos que decirle no a lo que nos está haciendo daño si realmente queremos
crecer en madurez. Ese es el plan de Dios para nosotros. Crecer en madurez. ¿Qué es madurez? Conocerlo a Él. Renovar nuestra mente es recibir lo que me hace bien, recibir lo bueno de Dios y echar fuera lo que me está haciendo mal. Entonces me voy a encontrar con que empiezo a leer un libro y me apasiona. Yo soy mucho de leer y me apasiona y de repente mi esposa toca otro libro y ya, ay, otra vez hay que gastar plata. Esa es la mejor inversión. Gasten plata en libros, no en Coca-Cola. Gasten plata en lo que alimenta el cerebro, no en lo que alimenta el cuerpo. Aliméntense. ¿Me explico? ¿Van a salir a cenar? ¿Cuánto gastan en una cena con amigos? ¿2.000 pesos? ¿Saben cuántos libros pueden comprar con 2.000 pesos que son excelentes? ¿Cuántos se pueden alimentar mucho más que una cena que no dura nada? Que al otro día le hicieron caca. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, debemos invertir el dinero que Dios nos da en el reino. Para mi crecimiento y después para edificar a otros, para que 120.000 también conozcan a Cristo. ¿Queda alguna pregunta por ahí? Si no, vamos cerrando. El Salmo va de deberes porque, miren, el Salmo es muy fácil porque ya lo estudiamos, así que lo deberían tener claro. En sus Biblias hay comentarios. Yo les invito a que primero puedan investigar ustedes, antes de ir a un comentario. Ustedes pueden hacer así. Decime todo el contexto y el texto de lo que significa bla, 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 bla. Venimos el miércoles que viene. Ah, sí, porque yo bla, 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 bla. No aprendiste nada. Podemos usar inteligencia artificial o podemos hacerle preguntas al texto nosotros mismos y ver qué nos contesta. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores. Yo les mandé hoy a edificadores una imagen que es un montón de naranjas podridas y una en el medio que está media podrida. Y puse el ambiente, a ver si te acordás, el ambiente influye. El apóstol Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y acá que me está diciendo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles, vean, en una dice, son como árboles plantados a orillas de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Allí dice, al final dice, pero el Señor cuida el sendero de los justos. ¿Cómo cuida el sendero y no cuida a los justos? Preguntas. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces vean de hacerle preguntas al Salmo 1, que son solo 6 versículos, háganle preguntas y saquen sus conclusiones. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué significa un árbol plantado a orillas de un río en el Líbano? ¿Qué significa lo que me está diciendo? Eso significa que no solo voy a leer, sino que voy a meditar en lo que me está diciendo. Y quizá busque algún contexto de por qué el salmista habla de un árbol que da su fruto a su tiempo. Sus hojas no se marchitan, significa que es un árbol de hoja perenne, ¿verdad? No se cae su hoja. Me está dando datos que normalmente lo pasa por arriba. Bien, me gustaría que alguno de ustedes pueda orar, al micrófono por supuesto, para que escuchen en casa. O no sé si alguno de casa quiere orar, también es bienvenido. Resumiendo para los que están en el Zoom, para Rodrigo, cuando vamos a la Biblia le hacemos preguntas. Y muchas veces preguntas que tienen que ver con nosotros. Y ahí la Biblia me va a empezar a responder. Su palabra me va a empezar a responder. Y cuando no entiendo, pregunto. Siempre. No entiendo, pregunto. Bien, oramos. ¿Alguno de ustedes que va a orar? María, ¿tenés el micrófono? María, ora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias una vez más porque nos confrontas, porque nos animas, porque nos exhortas
a través del ejemplo de Jonás. Gracias, Padre, porque nos dejaste escrito ese libro para nosotros, para que lo traigamos a nuestro día, para que nos toque en nuestros corazones, Señor. Porque tú sabes cómo somos cada uno en la intimidad, cómo somos con otras personas, cómo somos fuera de la iglesia, Señor, o en nuestro hogar. Te pedimos que seas tú ayudándonos con nuestra ira, que seas tú guiándonos, Señor, guiando nuestra senda. Ayúdanos, Padre, a que cuando nos molestemos o no quieramos hacer tu voluntad, nos traigas como hiciste con Jonás, aunque nos moleste, aunque no quieramos, Señor. Enséñanos cuál es el camino que debemos tomar, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes en los lugares donde nos cuesta muchísimo, Señor, aplicar tu palabra. Y ayúdanos, como decía José, a poder escudriñar en tu palabra, Padre, porque es lo mejor que podemos hacer para alimentarnos, para no dejarnos influir por otros, para no dejarnos influir por el entorno o las cosas que nos distraen. Señor, te pedimos que nos ayudes a abrir tu palabra, Señor, y a profundizar en ellas. Gracias. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Bien, nos encontramos, Rodrigo y Gabriela. Nos encontramos el domingo, capaz que nos vemos de vuelta, si Dios quiere. ¿El único fiel que quedó ahí o hay unos cuantos más? No sé cuántos están en el Zoom. ¿Hay más gente en el Zoom? No. Ya se fueron. Bien. Bueno, saluden a Rodrigo, ahí a la cámara. Nos vemos, Ro. Bendiciones.